Esto es Conversaciones con Joss, un espacio donde estaré teniendo conversaciones conmigo misma, con mis distintas versiones a través de los años, con mis distintas Joss. Y basándonos en la premisa de que todos somos uno, con mis Joss en otros cuerpos. Así que comencemos. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Joss. Hoy tenemos la primera oportunidad de decir que voy a hablar con un yo en otro cuerpo. Y está sucediendo en un momento que es bastante curioso, porque en este momento son las 11:03 de la noche, cuando normalmente yo a esta hora ya no funciono, ni pienso bien. Pues se nos ocurrió grabar un episodio. Entonces les quiero presentar, aquí tengo conmigo a Gabriel. Gabriel es mi pareja, mi compañero de vida. Y pues normalmente nos ponemos a tomarnos una copita de vino, que es lo que estamos haciendo ahorita, acompañados de unos quesitos, y pues nos detenemos a filosofar, a cuestionar como cosas que hemos tenido durante la semana y que hemos aprendido a través de ellas. Y no sé, se volvió como un tipo de tradición. Entonces de ahí nació el decir, ¿por qué no grabamos esto? Vamos a ver si en algún momento llega a oídos de más personas que solo nosotros y Oslo. Así que, bienvenido, mi amor. Buenas noches. Para usted es una hora poco común, pero para mí más bien comienza. Hasta ahora me activo. Sí, eso es algo curioso de nosotros. Yo soy súper eficiente en las mañanas y Gabriel en la noche. Como si fuéramos yin yang. Si suena que estoy comiendo es porque estoy comiendo. Casi. Más casual. Es la idea. Son conversaciones. Una conversación no se planea. Pero a veces se ponen buenas. Son filosofías de preguntas del día a día. Que a veces uno no se cuestiona, pero se encuentra interés en cuestionárselas. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle cómo está. ¿Cómo está Gabriel? ¿Cómo se siente? Bueno, en este momento me siento un poco feliz porque estoy tomando vino y estoy comiendo quesito. Un poco. Y en general, bien. Estoy en un momento de mi vida donde me adueñé de muchas cosas de mi proceso y estoy tomando acción. Acción ha sido una palabra que este 2024 creo que ha estado muy presente. ¿Quiere contar un poquito más sobre ese proceso? Todavía no está para abrirse tanto en un episodio. Es que entonces sería como inclinarse. Es que mejor me preguntan, ¿no? Yo quiero escucharlo, quiere ¿Qué? extender. La idea de cuando vamos a tener un invitado en este espacio es escuchar mis yos en otros cuerpos. Porque nos basamos en esta premisa de que todos somos uno, todos venimos de una fuente y venimos a tener esta experiencia como humanos, pero todos los vivimos de maneras distintas. Entonces, por eso le pregunté que cómo se siente, cómo está Gabriel, cómo se está sintiendo, quiere extender sobre el tema, prefiere no hacerlo. Bueno, vamos a ver. Estoy en acción porque me di cuenta que no sé si hay un concepto o una forma de compararlo, pero es como cuando uno se llena mucho de información pero no hace nada al respecto. Sí, una amiga le llama infoxicación. Infoxicación. Entonces, como tengo esta creencia de que soy espiritual, estoy cerca del ser, por ser entiéndase la deidad en la que sea que usted quiera escoger como Dios, universo. Dios, creador, universo. Pero poco a poco me fui dando cuenta el año pasado que todo eso está en la mente. Como todo eso es parte de un concepto y creo que si cumplo con las reglas estoy haciéndolo. Me explico. Lo Entonces, tenía muy lógico. Ajá.
no lo había encuerpado. Sí, Sí, pasado por el sí. cuerpo. Se había Entonces, quedado ahí de residente de la mente. recientemente, entonces es como un autoengaño, como creo que lo estoy haciendo, pero sin darme cuenta no lo estaba haciendo, ¿verdad? Es como decir, no sé, un clásico ejemplo de no puedo aprender a jugar básquet leyendo un libro, ¿verdad? Entonces como creía que ya me sabía todas las reglas y todo. Sí, se leyó el libro y decía El que era libro buenísimo en y básquet. era Michael Jordan, Sí. pero en realidad me di cuenta que no. Y una de las formas de darme cuenta fue con mi cuerpo. Okay. Que yo le decía a usted que se me ocurrió una frase curiosa de que quiero que mi cuerpo sea un reflejo de mi voluntad, Ajá. ¿verdad? Entonces como si mi cuerpo en este momento me está reflejando una versión de él que nunca he visto, quiere decir que mis hábitos están haciendo que ese cuerpo se vea así. Entonces, si me estoy viendo en el espejo y estoy viendo cosas que no me gustan, quiere decir que hay hábitos míos que no me gustan. Entonces, como que a través de eso me di cuenta que no estaba actuando. Y estaba como en este círculo de pereza. Solo quiero hacer un disclaimer que en este momento se está asociando a lo físico, pero es porque usted estaba viendo una versión que usted no conocía de usted. Una versión. Más Ajá. que solamente la apariencia, era esa versión que le estaba demostrando todos esos hábitos que normalmente no había tenido. Exacto. Ajá. Y no es como que es exclusivamente por el cuerpo que me di cuenta, sino como que el cuerpo fue una de las cosas que me fueron como dando, como avisándome que tal vez no estaba tomando acción. Y tiene mucha razón lo que dice, porque es como toda mi vida siempre he sido activo, siempre he sido flaquillo y siempre me molestaban por ser flaco y ese tipo de cosas. Y entonces es como ver que de verdad el cuerpo estaba teniendo cambios, fue como chocante. ¿Qué está sucediendo? Sí, exacto. Sí, es que por lo que dice el disclaimer es como para que las personas que nos escuchan no lo vean como desde este punto de vista superficial y sí, claro, que este claro. concepto que existe de la gordofobia y todo fue lo que lo hizo usted verlo, sino que comenzó a ver, y no es tanto en sí la apariencia, sino que usted también me dijo como en este tiempo de pandemia que se detuvo, dejó de hacer ejercicio y cuando volvió a jugar no tenía el mismo ritmo. Exacto, sí, exacto. Cuando me refiero al cuerpo, exacto, no me refiero a la apariencia como en sí, sino más como a qué aspectos de mi cuerpo, o sea, cosas de mi cuerpo que me están diciendo cosas de mí específicamente, ¿verdad? Entonces, una fue quizá la apariencia, sí, pero no fue eso en su totalidad. Otra también fue este ejemplo que está dando de que siempre fui activo, pero en pandemia todo se paró, entonces fueron como 2 años donde no hice actividad física y esa era la primera vez en toda mi vida que eso me pasaba. O sea, los que escuchan no se imaginen que yo soy así, ¿verdad? Fit, ¿verdad? Y un cuerpazo, porque no, pero tampoco, o sea, siempre me he mantenido activo. Entonces como fue extraño por primera vez tener 2 años donde no tengo actividad física y de un pronto a otro volver a tener actividad física y sentir que no soy capaz de hacer lo que anteriormente era, porque nunca me había detenido. Que hasta se lesionó donde trató de hacer un movimiento ahí que Exacto. normalmente hacía. Exacto, entonces como desde que tengo memoria estoy mejengueando en los recreos, jugando básquet los fines de semana, que una mejenga esporádica por ahí en las noches, siempre he sido fiebre y entonces 2 años después me salió una mejenga con unos retirados de Lina, ¿cómo se dice esto? Pensionados, puros señores y a mí en parte me dio un poco de vergüenza porque no podía correr. Entonces yo decía o sea, nunca en mi vida había sentido esa desconexión de mis capacidades físicas con lo que creo que tengo en mi mente. Entonces como estoy corriendo según lo que en mi mente recuerdo que yo hacía anteriormente,
pero mi cuerpo no está respondiendo como lo solía hacer. Entonces es como veo. Claro. ¿Y usted qué siente que detonó todo este montón de hábitos? Que usted dijo como que estaba en una pereza continua. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar como qué fue el detonante de eso? Lo hemos hablado un poco, que a veces yo lo asocio a mi familia. Entonces como, o sea, voy a empezar por ahí, pero no crean que me estoy excusando. Porque es un desarrollo de la respuesta. Es un desarrollo de la respuesta, exacto. Justifique porque digamos, su respuesta. Exacto, porque digamos, inicialmente sí me excusé en eso, Okay. ¿verdad? Es como inicialmente, pero me encuentro en el papel de víctima, ¿verdad? Es como Y inicialmente... antes en su vida nunca había tenido eso así. Exacto. Entonces eso no fue tanto el detonante. Exacto. Entonces inicialmente le he hecho la culpa, o sea, como que inicialmente me pongo a ver y me hago el culpable y he hecho la culpa a que mi familia no es que sea sedentaria, pero tampoco son muy activos y tienen costumbres que generalmente no veo en otras personas con las que me rodeo. No digo que no existan, pero digamos, levantarnos tarde, digamos un fin de semana, a veces nos estamos despertando 9, 10 de la mañana, y eso es normal en mi mamá, en mis tías, en mi abuela. No es que siempre sea, porque a veces necesitan levantarse temprano y pasa, pero es común. Entonces ya eso significa que el día fluye diferente, porque entonces ya a mediodía no se está no se está almorzando, se está desayunando. Entonces en la tarde no ya la comida es el almuerzo, no el café. Y el café pasa como ahí entre el almuerzo y la noche, y a veces en mi casa cenábamos a las 9, 10, o incluso a veces más tarde, para acostarnos a dormir tipo 11:30 de la noche. Entonces como no hay espacio a ese momento de la mañana donde uno tiene como esa energía de volverse activo, y tampoco habían ese tipo de actividades, digamos. Pero aún así usted creció toda su vida en ese ambiente y igual era activo, Y igual aún iba así, a jugar bola. ajá, pero eso fue algo que yo me básquet. decidí, eso fue algo como una decisión que yo tomé. Exacto, entonces Ajá. ahí estamos dándonos cuenta que es totalmente un tema de que se está excusando y no está dando el detonante. Claro. De hecho, o sea, por eso empecé la respuesta de ese Ajá. nivel, porque les estoy contando el proceso en el que yo me fui dando cuenta, Okay. ¿verdad? Entonces, primero tengo ese pensamiento, pero luego de procesarlo por unos días, me doy cuenta que me estoy victimizando en ese pensamiento. Entonces, de yo decir, no, santo, que si yo siempre tomé la decisión de que yo no quiero ser el típico hombre que llega a sus 30 años con panza birrera, y ahora estoy justificando que sí está pasando porque mi familia no me enseñó a hacer lo contrario, y también, ¿verdad? digamos, que sean personas nocturnas no quiere decir que no sean eficientes y no sean activos, exacto. Solamente son nocturnos. Exactamente, entonces como que entonces me doy cuenta que soy yo, o sea, en realidad ok, sí le echo la culpa al COVID, no, pero el COVID obviamente influye, porque de ahí yo quiero, o sea, generalmente cuesta, o a mí personalmente me cuesta un poco más la actividad física si es solo, ¿verdad? Entonces, obviamente es más divertido ir a jugar fútbol que ir sentarse en el gimnasio a hacer pesas. Pero en COVID no se puede hacer ninguna de las dos. Entonces, como, ok, ¿qué pasa? Y entonces nos empezamos a encerrar. Tras eso yo soy programador, entonces me siento mucho en la compu. Y si algún programador escucha, me entiende que a veces uno está con un reto nuevo, con algo, y no se siente como trabajo, se siente como con las mismas ganas que me siento a ver reels y hago scroll por 1 hora sin darme cuenta. Con esas mismas ganas entro a Google a investigar y a buscar cosas y a ver cómo aprendo algo nuevo para poder... Y se me pasa el tiempo sin darme cuenta, sentado, sin hacer nada.
Entonces entro en este círculo vicioso donde digo, qué rico terminar de programar y acostarme a ver tele o a ver play o a ver el celular y me dejo atrapar por el bicho de la pereza. Por el bicho de la pereza. Entonces es como entré en la costumbre de que es rico no hacer nada porque considero que es común que Claro. uno considere que es rico no hacer nada, Solo existir. solo existir. Tal vez hay personas que dicen, no, yo no puedo, pero o sea, si Hay se, un gran porcentaje. hay un porcentaje que si se nos diera la oportunidad de no hacer nada y aún así generar y vivir bien, diría que sí. Entonces fue los hábitos que adquirí, en parte por la pandemia, pero en parte porque yo me permití, no hice nada al respecto en la pandemia, porque en vez de excusarme que no se podía ir a jugar bola, pude haber hecho ejercicio en la casa, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Es como ahora en vez de excusarme, de decir no voy a ir al gimnasio, entonces no tengo un montón de ejercicio, no, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la casa como actividad física que no necesito pagar, no necesito salir y aún así estoy siendo activo. Entonces es como me empiezo a dar cuenta que muchas actividades que me acostumbré a no darles importancia y a ignorarlas por pereza son actividades que no toman mucho esfuerzo y que hacer el esfuerzo es ¿cómo se dice? Gratificante, ¿verdad? Entonces me digo, ok, vamos a ver, voy a hacer no sé, cosas, tareas de la casa y anteriormente me pongo mal humor porque hay que lavar los platos y uno de los platos dice que pereza y lavo los platos y me pongo a contar el tiempo y me doy cuenta que duré un minuto 20 segundos, menos de 2 minutos, a veces dependiendo menos de un minuto incluso, o sea, si son 3 platos y 2 vasos, no se dura un minuto lavándolos. Entonces como, ¿qué tanto debo ante la pereza de una actividad tan insignificante en cuestiones de tiempo? ¿Verdad? Entonces como empiezo a darme cuenta que muchas cosas de mi vida las estoy dejando pasar así. Y una de esas es el ejercicio. Entonces digo, ok, me da pereza ver a cuál gimnasio voy a ir, pensar en que tengo que pagar la mensualidad, pensar en que me voy a comprometer a ir todos los días a una hora. Y entonces empiezo a pensar en todo lo complicado que es, o me pongo una meta muy grande de decir, voy a ir al gimnasio y voy a ir 4 días a la semana sin parar y voy a hacerlo. Y entonces me digo, no, o sea, en realidad puedo hacer ejercicio en la casa. Y si estoy haciendo ejercicio en la casa, quiero cumplir, aunque sea mínimo, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que yo puedo levantarme y en cuestión de 10, 15, 20 minutos puedo hacer actividad física. No salí de la casa, cumplí esos 20 minutos, los hubiera gastado viendo Instagram. Y viendo Instagram se hubieran sentido como 5 minutos. Y haciendo ejercicio tal vez se siente como más, pero siguen siendo los mismos 20 minutos que anteriormente tal vez no los aproveché y ahorita les estoy dando provecho con actividad física, ¿verdad? Entonces vuelvo a lo mismo de lo que le decía, que mi cuerpo es un reflejo de mi voluntad. Puedo verse como que mi cuerpo sea un reflejo de mi voluntad o de mi disciplina. Es como si tengo la capacidad de llegar a tener el cuerpo que quiero, quiere decir que tengo esa capacidad de compromiso propio, ¿verdad? Sin importar la vida que uno esté llevando. O sea, entonces es como, si tengo un buen cuerpo, tal vez quiere decir que voy al gimnasio, pero no. Quiere decir que tengo la capacidad de estoy en mi casa y voy a hacer ejercicio porque quiero y porque puedo. Y entonces todas las demás actividades se van volviendo, como decir, subir niveles en un juego. Sí, totalmente. Y ahorita usted se ha enfocado como en el tema del ejercicio y así, pero algo que yo le he reconocido últimamente a usted y todo, y va como de la mano de esto mismo, de qué tanto tiempo me consume, es el cuidado de la casa.
nosotros casi que, ¿cuántos teníamos? Como, había bastante tiempo que yo había estado 100% como en la casa siempre y trabajaba como en sanar profundo y así, pero yo me encargaba de todos los cuidados de la casa, porque usted tenía que ir a San José o cosas así, entonces como que habíamos tenido ese periodo de tiempo en el cual no había esa necesidad de que usted también prestara atención, no porque usted no quería hacerlo, sino porque pues yo lo hacía nada más, había sido como ese acuerdo. Y ahora que yo empecé a trabajar este año, pues no, dejo de estar presente siempre, el tiempo se vuelve más corto y todo, y usted empieza a darse cuenta que por pereza no ha estado haciendo varias cosas. Y es como, ¿por qué, verdad? Porque estaba en ese entendimiento de que estaba alargando cosas. Entonces empezó con pequeños retos en el día a día y lo estoy poniendo como ejemplo para que la gente también entienda que, o sea, que la pereza no era solamente en ese aspecto, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Es que es un tema muy amplio, no sé cómo estamos logrando Resumirlo. resumirlo también. Pero entonces empezó poco a poco, porque algo, yo no sé, tal vez hayan personas ahí que entiendan a Gabriel, porque yo no entiendo esa parte. Él decía que iba a lavar platos, pero no lava las cucharas ni los tenedores. Porque le daba pereza lavar esos. Entonces empezó poco a poco, aunque yo igual llegaba a lavar las cucharas y los tenedores, pero empezó a lavar como los platos y los vasos, todo lo que no fuera cubertería. He visto más personas que hacen lo mismo, como que lavan los platos y no lavan las cucharas. Seguro, de fijo sí hay de todo ahí en la viña del Señor. Pero es que, ok, vuelvo a lo que le decía. En el proceso, cuando empecé a lavar los platos y yo entonces empecé a cumplir y un día entonces me quedo viendo las cucharas y digo yo, ¿por qué no lavo las cucharas? Y entonces me respondo y me digo, es porque me da pereza, o sea, las veo y me da pereza. Es como el clásico ejemplo de la olla. Hay chistes y todo, ¿verdad? Sobre termino de lavar los platos y boom, veo que todavía está la olla llena de aceite o el sartén. Y entonces me quedo viendo las cucharas y yo digo, o sea, no voy a durar nada. No puedo creer que estoy cediendo ante la pereza con algo tan insignificante, o sea, y entonces creo que en este punto casi no uso Instagram. O sea, creo que estoy usando Instagram si acaso 1 o 2 veces por semana. Y anteriormente sí lo hacía más, pero creo que una de las razones es porque lo empecé a comparar todo con Instagram. Como que yo digo, ok, me está dando pereza lavar las cucharas, pero no me da pereza acostarme en el sillón a hacer nada y hacer scroll. O sea, como dije antes, 5 minutos de scroll no se sienten. Sí. Y en esos 5 minutos se puede lavar las cucharas, los platos, los vasos y cumplir con una tarea productiva. Sí, pero volviendo un poquito es como reconocer cómo fue también el proceso, ¿verdad? Sí. De decir, ok, empecé a hacer esto y entonces como ya demostró que podía hacer eso, se pudo demostrar que podía agregarle una más, luego agregó otra tarea, luego agregó que se pone como tiempo específico para hacer los trabajos, que antes eso no lo hacía, como ya a nivel profesional, de decir, ok, así voy a administrar mi tiempo respecto a esta tarea, y así fue desarrollándose en muchos aspectos de su vida. Pero todo empezó por una pequeña acción. Entonces, digamos, por lo que lo traigo es como porque también es lindo dejar esos recordatorios, tal vez, que muchas veces es como, ah, no, es que este man ya no usa Instagram. Qué fino, yo, quién sabe cuándo yo logré hacer eso. Porque sí, pero no fue, exacto, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Exactamente, fue como de a poco, de a poquitos, y de que decía mi abuela, de 10 en 10 se llega a 1 millón. Exacto. Entonces... De hecho, yo se lo he mencionado a ustedes y se lo menciono a otras personas que es como, no sé quién lo vio, quién lo leí, que decía que si quiere empezar a ir al gimnasio, vaya aunque sea 2 minutos, aunque sea vaya, párese en la entrada al gimnasio y si quiere se devuelve para la casa, pero cumpla, ¿verdad? Entonces al principio me pareció tonto, pero luego entendí. Y es que hay, o sea, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de actividad física, hay personas que les es fácil. Hay personas que se dicen, yo me voy a poner el reto y me voy a poner una rutina y la voy a cumplir durante 100 días y lo pueden hacer. Hay personas que no, hay personas que tal vez les es
les es más difícil encontrar esa motivación para actividad física. Yo se le levanto una mano. Entonces lo que traté de hacer fue aplicar ese mismo ejemplo, pero no solo en la actividad física. Sé que he hablado mucho de la actividad física, pero es porque es como la metáfora con la que empecé, pero el mismo ejemplo lo empecé a aplicar en otras cosas, en todas otras cosas, ¿verdad? Entonces es como, ok, el ejemplo de los platos es uno, que empiezo, aunque me dé pereza, lo hago, y así lo haga a medias, cumplo, pero varios días cumpliendo medias y cumpliendo medias, un día llegué y vi los platos y yo dije, ¿qué me cuesta lavar las cucharas? Ya lavé los platos, aquí estoy, lavo las cucharas. Entonces ya pasé de solo lavar los platos a lavar las cucharas y empezar a hacer todo completo. Y empecé a poquitos. Ha sido, de hecho yo se lo mencioné a ustedes, o sea, me ha gustado. Creo que llegué a un punto donde tal vez no me impactó, porque suena un poco exagerado, pero sí me sorprendió empezar a ver cambios con acciones que yo consideraba tan pequeñas. ¿Cómo cuáles? Como decir, me levanto, ordeno la cama, es lo primero que hago cuando me levanto, ordeno la cama, vengo a la casa, barro, lavo los platos, cosas que son literal tareas de máximo 5 minutos, que yo diría, si las veo por aparte son insignificantes, pero me ha subido como la motivación de sobrellevar el sentimiento de pereza que tenía, ¿verdad? Entonces como ya ahora me es más fácil decir, voy a hacer ejercicio, como ejemplo, vuelvo al ejercicio, por ejemplo, porque ya me levanté, ordené, barrí y ya quedé activo. Entonces ya logré salir de ese como letargo de la cama y ya quedé activo, entonces ya quedo más motivado a decir voy a hacer ejercicio. Termino de hacer ejercicio y quedo como con ese high del ejercicio, ¿verdad? Y ya ese high me sirve para sentarme a trabajar. Entonces ya me siento a trabajar con una mentalidad completamente diferente. Y entonces empiezo a ver avances en mi trabajo, en la velocidad con la que estoy aprendiendo cosas nuevas, en mi cuerpo, en la casa, que fueron producto de poquitas tareas de 5 minutos cada una, máximo. Entonces es como sorprendente ver qué actos tan pequeños van generando Sí, claro. resultados tan grandes. Y volviendo al inicio de todo, usted dijo que sentía que toda su parte espiritual y toda esta parte estaba siendo solamente un concepto. Entonces, como usted qué considera, me gustaría saber su opinión, ¿en qué línea fue que empezó a darse cuenta de eso, verdad? Porque eso fue como su detonante de decir que tenía toda su parte espiritual abandonada, pero empezó por su cuerpo físico y luego su cuerpo energético y luego su entorno. Entonces, ¿qué considera usted sobre esas conexiones? Porque yo tengo mi creencia, pero me gustaría saber la suya. Tengo mi creencia. Sí, creencias existen muchas. Sí. Es como, miren qué rico chocolate. Haría aquí un anuncio, pero todavía no nos patrocinan. Entonces, no, pronto, en pronto. futuras. Después les contamos. En futuras versiones tendré un nuevo patrocinador y siempre va a haber chocolate. Vamos a ver, existe este concepto, ¿cómo se llama? Equilibrio, ¿cómo es? Mente, cuerpo y espíritu. Mente, cuerpo y espíritu, ¿ves? ¿Cierto? Entonces, como se supone, siempre he tenido ese interés, ¿verdad? Esta atracción como por lo esotérico, lo espiritual. Y habiendo leído tanto de diferentes culturas, llego a este entendimiento que yo mismo me creo, ¿verdad? En mi creencia, de que se supone que eso es algo que debemos hacer, tener ese balance en mi cuerpo físico, tanto como con mi mente y tanto como con mi espíritu, ¿verdad? Espíritu refiriéndome a qué me conecta con algo más, con ese algo más que somos, ¿verdad? Esa esencia, el ser, Dios, el alma, el universo, el alma, como le quieran llamar.
Pero entonces me doy cuenta que creo que le estoy siendo fiel solo por saberlo. ¿A qué exactamente? Le estoy siendo fiel a mi ser, digamos, en términos religiosos, estoy cumpliendo con Dios solo con saber su existencia, me explico. Entonces es como, no lo estoy llevando a mis actos. Entonces es como, cumplo con lo que todos entendemos por bueno, ¿verdad? Obviamente, trato de mantenerme como una persona en términos morales, como todos, ¿verdad? No, o sea, uno de vez en cuando miente con cosillas, las famosas mentiras blancas, pero aún así uno trata como de no ser un mentiroso, o no sé, ¿verdad? Lo que consideramos una persona mala. Eso dentro de lo normal, pero luego eh, llego como a este momento en el que siento como que con solo saber lo que sé, ya Dios sabe que yo sé. Entonces ya cumplí. Ya no tiene que ser Ya nada. no tengo que hacer nada. ¿Verdad? Entonces como... Ya hizo el examen y ya. Exacto. Entonces como sin darme cuenta, estoy como asumiendo que es algo que se sale de mis manos, es algo que existe fuera de mí, ¿verdad? Entonces es como en términos de Dios, Dios estaba arriba en el cielo, no está aquí conmigo, está arriba en el cielo y en algún lugar voy a llegar ahí. En términos más orientales, budistas, el ser está en la fuente, allá, quién sabe a dónde, en otra dimensión y no lo voy a ver hasta que muera. Pero luego me voy dando cuenta cuando empiezo a tomar acciones, cuando empiezo a hacer todo esto de lo que venimos hablando, me doy cuenta, de acuerdo a mi verdad, que quede claro, ¿verdad? Que siempre está, siempre está dentro de uno, porque si estamos vivos y si está la esencia adentro, quiere decir que cargo conmigo una parte, una conexión directa con. Entonces, esta creencia de que en algún momento en mi muerte o si en algún momento en un templo budista va a llegar una iluminación, va a ser el único momento en el que llegue a conectar con, pero no, Porque era un ente externo. porque era un ente externo de acuerdo a lo que mi mente lógica creía. Pero entonces darme cuenta que siempre está dentro, porque si no, no tendría conciencia, no tendría voz interna, no tendría vida. Entonces me doy cuenta que puedo hacer muchas acciones que fomentan esa relación con ese yo divino, ese ser, ese Dios, ese universo, ese creador, lo que sea que le queramos decir. Entonces empiezo a darme cuenta que me puedo cumplir constantemente y estoy tomando acción en términos espirituales. Pero qué curioso, porque no me he dado cuenta como usted lo mencionó. Porque llegué a ese entendimiento a través del cuerpo. Conectó con usted. Entonces, podríamos decir que tal vez uno de los detonantes de todos estos hábitos fue una cierta desconexión con ese ser. Puede ser. Tendría que irme un poco para atrás, pero puede ser que sí. Sí. Me puse muy profunda. Sí. Es que es como haber pasado por esa etapa de la vida en la que estaba muy monótono, tal vez, en el último trabajo que tuve cuando todo tradicional. Me dejé llevar lo común, o sea, uno se deja llevar por el horario y salgo del trabajo, estoy cansado, entonces es la excusa perfecta para no hacer nada, porque ya cumplí, ya trabajé, ¿verdad? Entonces como qué tanto de eso es físicamente real y qué tanto es mente, y esa mente pues tiene una idea tan pesada de es trabajo, entonces hace que me sienta cansado, pero quizá físicamente no lo estoy. Pero uno se deja llevar y me dejé llevar y me dejé llevar y perdí muchas prácticas que tenía. Porque cuando nos conocimos aún meditaba, aún hacía ejercicios de respiración, aún
aún tenía muchas costumbres, por así decirlo, espirituales. Aunque en ese momento todavía no había llegado al entendimiento que tengo ahora Sí, porque todo era parte, digamos. Usted necesitaba llegar a ese punto para poder entenderlo de esta manera que usted entiende ahora su parte, podríamos decir espiritual, pero digamos como este entendimiento de la vida, tal vez es la manera más correcta de decirlo. más neutral. Porque todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Como para poner un poquito de contexto, Gabriela ha sido, bueno, si quiere puede contar, pero voy a hacer como un resumen, de esos niños que ha cuestionado la existencia siempre. Entonces, o sea, un día en la escuela le preguntó a su mamá que por qué parecía un robot poniéndose el mismo uniforme y yendo a la escuela. Entonces, con todos esos cuestionamientos empezó desde muy chiquito a explorar todo el mundo de la espiritualidad y que hay más allá de ser humano. Entonces, como usted lo dijo también al principio, esta infoxicación llegó tal vez a un punto de hacerlo creer que ya sabía todo, que ya sabía que cuando desencarnara este cuerpo, cómo tenía que actuar y que había decidido que iba a ser su verdad y qué medicinas tenía que aplicar, qué psicodélicos utilizar para poder llegar a tener ese sentimiento de plenitud y este entendimiento lógico de creer que la espiritualidad era externa 100% y creer que era su verdad en su totalidad. Si usted no hubiese caído a este proceso de ceder ante la pereza, usted hubiese seguido con esa creencia por siempre y no se hubiese permitido vivir como está viviendo ahorita en este momento, que se está permitiendo vivir en plenitud, de que en ocasiones solamente quiere estar acostado y ya porque está cansado y está bien, pero al día siguiente eso no fue razón para dejar de hacer la actividad o levantarse y que tenía un compromiso o ir y recoger a su sobrina al kinder. Es como que después de ese proceso se permitió entender más allá de lo que creía saber. Entonces es como bonito ver cómo todo se integra, ¿verdad? Sí. En la escuela de la vida. Sí. Sí, cierto. Sí, yo creo que las personas que llegan a estos episodios es porque han tenido partes de cuestionamientos. Sí. Como que siento que desde donde uno crea su público también. Entonces creo que más de uno aquí se ha cuestionado realmente qué estamos haciendo aquí. Sí. ¿Qué ¿Y por vinimos a qué? hacer? Sí. Sí, como esa historia que contó, que yo me sentía como robot. O sea, yo creo que muchos tenemos ese sentimiento, tal vez no con esas palabras, pero recuerdo que cuando yo le hice el comentario a mi mami, fue porque me levanté, me bañé, voy al cuarto, me pongo el uniforme, me pongo los zapatos, bueno, me estoy poniendo las medias para poner los zapatos y poniéndome las medias me digo, ¿cuántos días tengo de estar haciendo lo mismo? Y aún, ¿Cuántos años tenía usted? no sé cuántos años puede tener, como unos 9, 10 años. Y entonces se sintió extraño, sentí extraño, porque es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué todos los días tengo que levantarme a hacer esto? ¿Verdad? Entonces es como, y es como porque en parte no estoy teniendo ese, quizá, bueno, niño no lo pensé así, ya grande, ¿verdad? Ya grande lo analizo y digo, o sea, quizá me hacía falta ese premio, ¿verdad? Estoy haciendo todo este esfuerzo por algo. En términos sociales, el premio que estoy teniendo es que obviamente estoy yendo a la escuela, estoy aprendiendo, voy a tener el título y eso me va a permitir desarrollarme en la sociedad y más. Ok, eso es perfectamente entendible, pero a un niño eso no le importa. Un niño todavía no entiende la importancia de ese título. Un niño todavía no entiende mucho de lo que le va a tocar enfrentar después en la sociedad. Entonces no se siente como un premio. ¿Verdad? Es un premio. Depende tal vez de la personalidad de la persona. Sí, también. exacto, eso es cierto. Pero entonces yo no lo sentía como un premio, quizá, ¿verdad? Entonces es una monotonía sin sentido. Entonces pienso que eso sigue pasando en muchos niveles a lo largo de la vida a muchas personas. Es como, estoy trabajando todos los días, pero ¿cuál es mi motivación realmente?
Y yo creo que eso siempre va a suceder. Sí, claro. Digamos, eso va a seguir pasando. En este momento podemos, bueno, usted puede sentir que está como genial y está encontrando el ritmo y está conectado y todo. Y no es que va a volver a tener la misma lección, pero en algún momento de la vida se va a cuestionar otra cosa, va a salir a la superficie otra situación, otra emoción, que le va a enseñar también y más bien le va a dar más sentido a la vida. Más, se podría decir hasta propósito. Y esta palabra por la cual no me encanta utilizarla es porque mucha gente agarra y dice que su propósito en la vida es tal y se desvíen por ese propósito. Y es como, yo es que vivo para esto y hacer solo esto. Y se les olvida vivir. Se les olvida disfrutar pequeños detalles, se les olvida, y lo digo por experiencia. Como de que uno se enfoca tanto en un objetivo, en algo que tiene que hacer, porque usted y yo fuimos muy opuestos en el tiempo de cole. Yo creo que esto yo lo mencioné en el episodio de ¿Quién soy? Y yo era demasiado correcta. Era como, para mí no tenían que, para mí sí era un premio llegar y que mami recogiera las notas y para mí fueran 100. Para mí sí era un premio, pero ¿qué tanto sacrifiqué para tener esos 100? No me permitía sencillamente disfrutar al 100% todo, porque tenía que estudiar, porque tenía que hacer esto, porque esto es lo que tengo que hacer. Y tampoco lo estoy diciendo desde el punto de que está mal tener eso, sino que uno tiene que encontrar un balance, que es lo que venimos como creo que desarrollando. Sí, de hecho. De este propósito de que es cierto, puedo tener mis metas, puedo tener mis aspiraciones, pero también soy capaz de ser humano, de ser humana. Se está descargando la compu, eso no puede decir. Aquí se dicen las cosas, digamos, es que se pone a hacer señas y no me dice nada, y yo qué. Sí, claro. Y por eso creo que tal vez me gustaría volver a la parte que hablaba de la espiritualidad, y es que creo que eso pasa porque seguimos teniendo esta idea de que todo está afuera, ¿verdad? Entonces como me enfoco tanto en una idea y tal vez no me siento lleno y estoy trabajando tanto y tan fuerte para algo y tal vez aún así no me siento bien, aunque lo esté logrando, aunque esté llegando. Entonces yo pienso que a veces lo que uno tiene que hacer es cuestionarse, lo estoy haciendo realmente porque me nace, porque realmente quiero ser yo, o porque es algo que va hacia afuera, ¿verdad? ¿A qué me refiero hacia afuera? Es algo que alguien dijo que tenía que ser así, entonces lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces como siempre vamos a seguir aprendiendo, siempre vamos a seguir teniendo momentos donde tal vez nos sentimos bajos y todo, pero creo que se trata como de desarrollar qué cara pongo ante las cosas, ¿verdad? Entonces no se trata de aprendo la lección, no se trata de ya entendí que Dios no está afuera, está dentro. Se trata de cada vez que siento que no está dentro, cómo lo manejo para volver a llegar al punto en el que me siento bien. Entonces cada vez que estoy frustrado con mi trabajo, cómo manejo mis sentimientos y mis cosas para centrarme de nuevo a ver cómo lo... De hecho me da curiosidad la palabra que utilizó, que esto es algo como que normalmente hablamos, porque tenemos esta creencia de que manejamos nuestras emociones y nuestros sentires, cuando en realidad tratar de manejar eso es lo que puede generar estrés y mucha ansiedad. Cierto. Porque en realidad cuando le metemos, y estas son palabras de una amiga, cuando le metemos lógica a algo que solo se tiene que sentir, no lo sentimos. Cierto. Entonces es como, y yo entiendo al punto que usted está yendo y todo, pero me llama la atención la palabra, digamos. Sí, es decir, cómo gestiono estas emociones, cierto. cómo conecto, porque siempre lo vamos a intentar hacer, o sea. O quizá nunca lo hemos hecho y es algo que nunca nos hemos preguntado. O sea, aquí las personas que han escuchado los episodios anteriores saben que hace unos meses yo perdí a mi abuelo, y como ahí hice un episodio específico de eso, pero hace poco perdí a mi abuela y le metí mucha lógica a toda emoción, y entonces a través de la lógica creí que estaba bien y que todo bien,
porque se salió la parte de controlar todo y de ver y de observar y de que no, ya estoy en todas. Entonces va muy, muy de la mano con eso, digamos, traté de cómo manejo esta emoción para volver a mi centro y estar bien, a pesar de que se acaba de ir un ser humano súper importante en mi vida. De hecho, vea qué curioso que es como que está usando la herramienta errónea para la solución que quiere. Es como una emoción se siente, no se piensa. Y a través de la mente y el pensamiento quiero lograr sentir la emoción. O sea no tiene sentido. No tiene sentido. No le estoy dando quiero usar un carro para volar. Exactamente. Entonces, por eso creo que me detonó como esa parte, ese tema, de darnos cuenta que en realidad la vida no toda es lógica. Porque no tenemos control de absolutamente nada y cuando sentimos una emoción deberíamos de permitirnos sentirla. Cuando estamos navegando una situación es navegarla, no entender por qué, cómo y cuándo. Y también ahí nos vamos al punto de que es cierto, siempre aprendemos y tenemos cosas, pero no siempre todo es una lección. Exacto. En ocasiones solamente es algo que pasa y ya. Y yo me permito pasarlo y ya, y no me quedé sobrepensando esa situación, que lo hice este montón y esta pelota de cosas, cuando en realidad era algo que solamente iba a pasar y ya. Lo que pasa es que pienso que tal vez ahorita aquí decirlo, tal vez hay quien lo escucha y dice, sí, es que decirlo es fácil. Y es que siento como que es una habilidad o una forma de comunicación que no se nos fomentó. No digo que sea igual para todos, tal vez alguien sí, pero no es común que en nuestro desarrollo, en escuela, colegio, familia, no es común que se nos enseñen a poner atención a las emociones, a cómo reacciono, por qué estoy reaccionando de esta forma. Entonces es como si fuéramos adultos manejando un carro que sin instrucciones. O sea, no sé manejar un carro manual y me sientan en el carro y me ponen a manejarlo y de ahí medio lo prendo y medio lo voy moviendo, pero está en ese, y obviamente al no saber manejarlo me va a dar problemas. Siento que lo mismo nos pasa con las emociones, es toda una serie de herramientas que tenemos que las usamos ahí a duras penas porque medio decimos, sé que estoy enojado, pero el enojo tiene muchas fases, tiene muchas formas de representarse, muchas capas. Entonces como sé que estoy enojado y nada más reacciono porque no tengo entendimiento más profundo. Porque no sabemos qué lo causó. Exacto, no sé. Fue un miedo, fue un dolor, de dónde viene ese enojo. Entonces solamente se ve la explosión y no se ve que lo causó fue una candela. Y para ese tipo de cosas no hay una llave maestra, ¿no? ¿Verdad? Porque, o sea, yo puedo llegar a descubrirme cómo reacciono ante las cosas, a cómo me hacen sentir las cosas, pero es muy personal, o sea, totalmente. Hay herramientas, pero yo decirlas aquí va a sonar como lo que le recomiendan a todo el mundo, medite, haga ejercicios de respiración y puede sonar lo más cliché y lo más, no, esto es otro de esos programas que me están mandando a meditar, y es cierto, porque también yo pasé por ahí, yo decir, de yo criticar a los que meditan, ¿verdad? Y ya luego empezar a utilizarlo yo como herramienta es como darme cuenta de eso, pero digamos, no hay un camino. Porque es que hay muchos. Como existimos humanos, existen caminos y existen formas. Exacto. Pero sí, eso que usted dice es muy real, digamos, vivimos en una sociedad que nosotros somos 90 babies de los 90s. En el tiempo en el que yo admiro demasiado, al menos hablo personalmente, mi mamá cómo logró manejar tanta vara y aún así criar a 2 niñas y ella con todo el montón de otras cosas y hicieron lo mejor que pudieron. Esa es una frase que mucha gente lo odia, ¿verdad? Pero hicieron lo mejor que pudieron con las cosas que tenían en su momento. Pero estamos en un momento de la vida también en el cual hay mucha conciencia y eso sí me gusta reconocerlo, de que se le está dando el espacio a los niños de que
cómo se sienten, de preguntarles y validarles sus emociones y sus sentires, que siento que es algo que a futuro está dándole mucho bien a la sociedad. Pero ya nosotros, que nos ha tocado explorarlo y navegarlo nosotros solos, ha sido como un camino ahí lleno de huecos y de repente ya vamos como llegando a una pistita ahí, como un lastre, y lo vamos logrando. Y así va a ser, ¿verdad? Y tampoco digo como que estos niños que están logrando entender sus emociones van a tener una vida color rosa, porque todos venimos a aprender. Y no aprendemos solo de la luz, apreciamos la luz a través de la sombra. Pero se me fue a lo que iba con todo lo que estaba diciendo. Sí, pero le agregaría ahí que comentó que somos de los 90 y él leyó eso como que esta generación tiende mucho a ser depresiva, ¿verdad? Entonces yo pienso que en parte es mucho a eso, ¿verdad? Que nunca se acostumbraba a fomentar escúchese, entiéndase. Y no es porque no, es que siento que era desconocimiento puro. Es desconocimiento, 100%. Y digamos, creo que no es esta generación. Creo que fue que se encontró el término depresión y se dijo que esta generación era depresiva, pero creo que es algo que se viene jalando desde muchas generaciones atrás, ¿verdad? O sea, anteriormente tal vez no se le llamaba depresión, pero tal vez ni siquiera se sabía porque todavía era en un nivel más alto en el que incluso daba vergüenza decir me siento mal. O si nos vamos generaciones más atrás, en el caso de los hombres, no era de hombres decir me siento mal. Y si nos vamos atrás, todavía con más razón. Y si nos seguimos yendo atrás, es como que la depresión, siento que es como el concepto donde se empieza algunas personas a decir me estoy sintiendo mal y todo, pero no es algo de la generación de nosotros, creo que es algo que se viene cargando con diferentes formas y diferentes conceptos desde tiempo atrás. Totalmente, los seres humanos somos bien curiosos y ahí vamos en ese desarrollo constante y colectivo. Pero bueno, usted y yo no sabíamos de qué íbamos a hablar en el episodio. Y ya hablamos de un montón. Y ya salió un montón y creo que va a ser el episodio más largo hasta el momento. Pero ya para ir cerrando, después de todo este análisis y de todo esto que usted nos estaba contando cómo estaba, ¿qué podría dejar como de recordatorio a las personas que nos están escuchando? ¿Qué le gustaría dejar para este final? Igual que el inicio, tomen acción. Tomen acción. No pidan permiso, no esperen, no esperen a que alguien les diga. No, háganlo. Siempre está en uno. Creemos que no, pero la decisión siempre está en uno. El trabajo no me tocó. Yo conscientemente fui y hice la entrevista y quise aplicar y lo hice. Y luego entramos en ese estado de ¿por qué? Pero en un inicio fue mi decisión. Sí. Todo lo que es nuestra vida en este momento ha sido una suma de decisiones. Entonces, muchas veces estoy seguro que ya usted que está escuchando sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque casi siempre es así, uno sabe qué es lo que está haciendo mal. Y uno se juzga y se culpa porque lo sigue haciendo. Pero si ya lo sabe, entonces empiecen. Sí. Suena fácil, perdón por decirlo en esas palabras, pero no se me ocurren otras. No, pero porque pide perdón, es un mensaje súper asertivo y que muchas personas pueden decidir hacerlo. Muchas veces la acción la justificamos con que no puedo, pero son solo inseguridades, miedos de fallar, miedos de no hacer. Y aquí traigo una frase que leí de John Maxwell, que lo que él dice es que una vez habló con personas ya grandes y les preguntó qué era lo que más se arrepentían. Y dijeron que de lo que más se arrepentían es de no haber probado muchas cosas que querían hacer. Ninguno dijo que se arrepintieron por hacer cosas. Todos fue porque no hicieron. Entonces quizás eso que usted les está recordando en este momento de que accionen es el momento de decir, ok, lo voy a hacer.
Y o de por lo menos empezar a tener ese pequeño pensamiento de decir, ah, mira, sí, podría hacerlo. Empezar en pequeñas cosas. Entonces fueron las palabras que tenían que ser. Tal cual salieron. Así es. Entonces sí, ¿qué hora es? Sí, ya es medianoche, 1 hora, wow. Pero muchísimas gracias por darme pelota, poner el micrófono, aguantarme la chicha del inicio de que me estaba corrigiendo cómo hablarle al micrófono. Y por ser el primer invitado de este podcast de la Joss. Con amor. Pues bueno, ya escucharon a Gabrielito. Ahí les dejamos este episodio con mucho amor, con mucha honestidad y mucha transparencia. Espero lo disfruten y pues me encantaría saber sus opiniones sobre todo lo que hablamos. Recuerden que ahí quedan esos canales abiertos. Pueden encontrarme en Instagram como Sanar Profundo. Pueden encontrar la página como sanarprofundo.com y en la parte de Hablemos aparecen los distintos canales. Me encanta hablar y muchísimas gracias a los que me estuvieron hablando después de cuando les pregunté de quiénes eran ustedes. Realmente esos mensajitos son los que yo digo, wow, qué lindo, hay una comunidad atrás de esto, hay personas que realmente estamos en esto juntos. Así que pues los escuchamos y nos estamos escuchando, hablando. Pasen una linda noche, una linda mañana, una linda tarde, a la final una linda vida.